Mi nombre es Julissa Guzmán de Santiago. Presentaré dos temas: el capitalismo en México y la crisis económica en México en el sexenio de Ernesto Zedillo, para la clase de Entorno Social, Político y Económico. Como introducción, para la elección de estos temas creo que es de suma importancia conocer y comprender cómo es que está el sistema en México, ya que dentro de nuestro contexto es importante conocer y saber cómo es que se rige México, conocer cómo es que México ha superado grandes crisis económicas y cómo las ha sobrellevado, y el cómo la economía de México se ha fortalecido de acuerdo a estas economías para no volver a caer en esos errores. Me pareció de suma importancia el sexenio de Ernesto Zedillo, ya que antes de él se encontraba Salinas de Gortari, y es interesante conocer cómo esta crisis fue llevada a los límites de los mexicanos. El sistema capitalista en México. El sistema económico de cambio donde hay un gran desarrollo de medios de producción, propiedad de quienes los utilizan para obtener un beneficio propio y sobre todo el beneficio económico, y el objeto de trabajo para quienes lo manejan a cambio de un salario. Es decir, que grandes empresas trabajan en cuanto a pagar a sus trabajadores cierto salario. Aquí vienen, según yo, las desventajas, ya que las ganancias de la producción de esa empresa no se dividen al trabajador, sino que esas ganancias van directamente a la persona que invirtió o que bien es el capitalista en esta situación. Pero eso lo veremos más adelante. Las ventajas del capitalismo, bueno, son que hay una libertad de mercado, es decir, que cualquier persona que guste de introducirse al mercado lo puede hacer. Tenemos la mínima intervención estatal y la facilitación de la creación de empresas y negocios. La creación de empresas y negocios siempre y cuando estén dentro del marco de la ley en México. Es decir, que cualquier persona que desee emprender y tenga el capital para invertir en un negocio lo puede hacer. Pero vamos, la realidad aquí en México es que no todos los mexicanos cuentan con los recursos necesarios para la creación de empresas y negocios. Es aquí cuando se empieza a dividir los sectores de tanto un capitalista y un trabajador. Regularmente son pocos los capitalistas y pocos los inversionistas aquí en México. Por eso es que somos mayores trabajadores dentro de una empresa que pocos líderes. El núcleo del capitalismo es la relación de inversión, de un trabajo asalariado y la ganancia. La ganancia que se da cuando un empresario empieza a producir mediante la prestación del trabajo de un trabajador y se le da un salario, es aquí cuando empieza una desigualdad, ya que si la producción obtuvo muchísimas ganancias, esas ganancias solamente quedan para la persona que invirtió, ya que se justifica que los trabajadores ya recibieron su pago y es el salario que reciben continuamente. La situación en México es crítica, ya que, un ejemplo, los capitalistas pagan o tratan de pagar lo menos posible al trabajador. Por ello tenemos un mínimo de sueldos
que ganan los mexicanos, que día a día van atendiendo sus necesidades a cómo van pudiendo y cómo van siendo sus ingresos. Y si agregamos la situación de con el avance tecnológico que hay, muchos de los capitalistas están cambiando la mano de obra por la máquina. Entonces, si antes la mano de obra era un poco mal pagada, con la intervención de la tecnología y de nuevas formas de producción, es como van bajando cada vez más. Esto genera que haya despidos, que haya personas que no encuentran dónde trabajar. El problema también es que el capitalismo nos divide en dos clases, que como antes mencionado, son los capitalistas y los trabajadores. Los capitalistas dueños de todo, en este caso un negocio, una empresa, una fábrica. Y los trabajadores, bueno, ellos son quienes mantienen a la economía. A través de su trabajo reciben un salario. Esto otorgado por los capitalistas. Es decir, que en una empresa puede haber un capitalista, un dueño, quien se está llevando todas las ganancias que está generando su empresa. Sin embargo, esas ganancias no son repartidas entre los trabajadores. A los trabajadores se les paga un sueldo, pero hasta ahí queda la ganancia de un trabajador. Aquí en México. Para que haya ricos, muchos tienen que ser pobres. Es una frase que representa la situación crítica y la desigualdad en México de acuerdo con el capitalismo, ya que un capitalista no trabaja tanto como un trabajador y el capitalista se lleva la mayor remuneración de ese trabajo. Como ejemplo, me gustaría poner el caso de un albañil. Un albañil trabaja demasiado, varias jornadas laborales y muchas de las veces su sueldo es mínimo. En cambio, para la persona a la que él está trabajando, es una persona que no se está matando tanto en un trabajo, pero se está llevando muchas ganancias. Esto es el capitalismo, porque esa persona tiene la capacidad de inversión. Sin embargo, aquí en México no todas las personas tienen el suficiente capital para convertirse en capitalistas y así generar empresas, negocios, etc. Por eso somos más la clase trabajadora, en este caso, que aquí en México hay muchas más personas que son trabajadoras y pocas que son empresarias. Y esta es la conclusión del tema del capitalismo. Este es mi punto de vista sobre cómo es el capitalismo en México, que marca rotundamente una línea de desigualdad entre ser un capitalista y un trabajador. El siguiente tema es la crisis económica en México en el sexenio de Ernesto Zedillo. Esto ocurrido a días de que el expresidente Salinas de Gortari dejara el poder en 1994. Esto dio inicio a que Ernesto Zedillo fuera el siguiente presidente. Para esto me gustaría contextualizar que en el sexenio de Salinas representó el neoliberalismo y que ante las políticas exteriores se le veía como el presidente que México estaba esperando, ya que él intentó impulsar la lucha contra la inflación, trató más bien
los tratados de libre comercio, impulsando aún más la economía de México. Sin embargo, conforme pasaron los años, su sexenio se vio dañado y fue decayendo su modelo salinista por diferentes sucesos sucedidos dentro de su sexenio, en los cuales destaca la matanza, por ejemplo, de el candidato Colosio, que surge un pueblo revolucionario, en este caso el Ejército Zapatista Neoliberalista, que dejó en claro que la situación no era como se marcaba en los medios, sino que también había problemas dentro del país, y en base a esto surgen estos grupos. Las consecuencias de esta crisis se adentraron en cuanto al Producto Interno Bruto, ya que cayó un 6%, la devaluación del peso mexicano frente al dólar. Había muchísimo desempleo porque la crisis estaba cayendo. Millones y millones de mexicanos no tuvieron la solvencia para satisfacer sus necesidades básicas. Aquí entra cuando la crisis afecta a la clase media, es decir, que los mexicanos que tenían o pudieron adquirir en un sexenio pasado autos y bienes a través de créditos, bueno, al cambio de este sexenio tuvieron que perder todo, no tenían manera de seguir pagando estas adquisiciones. También se vio un déficit comercial de México hacia el exterior. La deuda externa se había elevado significativamente por las consecuencias de esta situación. Prácticamente se veía a México con un gran colapso. No se sabía a ciencia cierta cómo se le iba a dar solución a esta crisis. La finalización de la crisis se dio a raíz de una devaluación abrupta. En este caso, llega Estados Unidos a intervenir y con la ayuda de diferentes organismos internacionales y de otros países que otorgaron a México créditos, prestaciones de miles de millones de dólares y pesos, y entre otros. El error de diciembre, o conocido en el mundo como la crisis del tequila, suceso de los que nadie quería hacerse responsable, pero que todos fueron culpables. El sexenio de Zedillo acusaba de haber dejado la economía puesta con alfileres a los salinistas. Sin embargo, el gobierno de Salinas contraatacaba en decir que los mismos zedillistas fueron quienes quitaron esos alfileres. Se llevó un gran retiro del masivo del capital, lo que contrajo muchísimas consecuencias a los mexicanos, que muchas de las veces lo seguimos viendo a la actualidad, a ya más de 20 años de esa crisis. Y estos fueron de los grandes problemas que trajeron a México, que México sigue siendo un país que aún no se termina por construir, que hay muchas fallas dentro del sistema, que a veces los intereses personales de las cabezas de arriba en México tienen muchas repercusiones en las personas que estamos o que somos el pueblo. Las ventajas de esta crisis fueron que ahora, de alguna manera, la economía mexicana tuvo que fortalecerse y aplicar más medidas de seguridad para no volver a caer en más crisis como la que pasó en el año del 94. Esto sería todo. Gracias.